continuamos esta noche y os decía que íbamos a hablar del panorama cultural de la ciudad, anclado un poquito más en el pasado, porque vamos a echar la vista atrás unos cuantos años. Lo vamos a hacer de la mano de Fernando Gómez, presidente del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotros. Junto a Fernando está Fabiola Monzón, que es la responsable, la arqueóloga, que está coordinando y dirigiendo las excavaciones que se están llevando a cabo en el Cerro del Castillo en nuestra ciudad. Muy buenas noches, Hola, Fabiola. buenas noches. Gracias por estar también con nosotros. A vosotros. Para hablar precisamente de los trabajos que se han desarrollado en los últimos meses en esta ubicación en la ciudad. También para hablar un poquito en clave de futuro de lo que va a suponer estas excavaciones y de cómo van a continuar. Yo creo, Fernando, que lo primero es intentar explicar la importancia de estas excavaciones para la ciudad, para la cultura, más allá del panorama cultural, imagino que también para los propios burgaleses, para conocer un poquito más sobre el propio pasado de la ciudad hace unos cuantos siglos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que es muy importante que conozcamos cómo se configura la ciudad, cuál fue el primer espacio habitado y configurado, como digo, que luego da desarrollo a lo que es nuestra ciudad. Y eso, para entenderlo, tenemos un elemento importante, como son esas faldas del castillo, esa ladera del castillo, puesto que, si bien es verdad que se desarrolló ahí, o Fabiola lo explicará mejor, pero si bien es verdad que se desarrolló ahí la primera ciudad, es verdad también que posteriormente fue siendo abandonada, ¿no? Y sobre todo ya esa ocupación del castillo como elemento defensivo, ya en la época incluso de los reyes católicos y posteriormente ya en la Guerra de Independencia, pues determina que la ciudad acaba bajando, pero queda todavía todo ese espacio ahí y nos da el excavar ahora, el conocer, el ver vestigios, nos va dando esa imagen, nos va dando esa idea de lo que éramos, de dónde se configura la ciudad, cómo se genera esta ciudad, ¿no? Y es algo que los burgaleses estiman mucho y es algo que los burgaleses se preocupan mucho. Lo comentaba antes con Fabiola, antes de entrar aquí al estudio, que es muy curioso porque de ser San Román probablemente un nombre de una iglesia desaparecida y conocida probablemente en círculos muy pequeños, ahora mismo en la ciudad preguntas por San Román y casi todo el mundo está atento de que había una iglesia, de que existía y de que se está buscando, ¿no? Y eso siempre es una buena señal, eso es una buena sensación siempre, ¿no? Si los burgaleses quieren conocer más de su pasado, están expectantes a ver qué se saca, qué es lo que se está encontrando ahí y desde luego nos va a permitir explicar un poco mejor todavía cómo fue la ciudad medieval, cómo se configuró y cómo se fue desarrollando la ciudad que ha desembocado en lo que ahora conocemos. Fernando, ¿por qué era tan importante encontrar la ubicación de San Román? ¿Era quizás una pieza clave en la historia y perdida? ¿Era fundamental también para hacerse un poquito una idea de esa configuración urbanística de siglos atrás? Yo creo que eso lo va a explicar mucho mejor Fabiola, ¿no? Pero en principio yo creo que teníamos, de alguna manera, lo único que nos movíamos era en grabados antiguos, en más o menos cómo estaban las calles, cómo estaba la calle de las Armas, cómo se desarrollaba en ese espacio, pero no había claramente vestigios que nos permitieran de verdad determinar por dónde iba la calle, dónde estaba la iglesia, etcétera, etcétera. Y esta iglesia tiene dos momentos importantes. Uno es esa parte medieval, esa configuración de la ciudad, y hay una segunda parte que es esa voladura que se produce durante la toma del castillo por las tropas de Wellington frente a las tropas napoleónicas que estaban acantonadas, ¿no? Y por lo tanto también hay una parte importante en nuestra historia más reciente, apenas 200 años, que esa iglesia de San Román nos puede dar o nos puede determinar mucho con exactitud ese periodo. Por lo tanto, estamos hablando de unos vestigios que nos hablan de una época medieval importante para el nacimiento de la ciudad y para el desarrollo sobre todo de la ciudad, y nos hablan también de una época posterior, casi el abandono de esa zona por las tropas napoleónicas hace 200 años, y por lo tanto nos abre un espectro, en muy poquito espacio probablemente estemos encontrando vestigios de muchas épocas que nos dan muchas claves para entender nuestro pasado. Fabiola, ¿cómo recibes el encargo, en este caso del ayuntamiento, para buscar la iglesia, para buscar un poquito en las faldas del castillo, y cómo se realizan esos sondeos? Porque imagino que no es nada sencillo en un espacio tan amplio intentar encontrar en este caso lo que se creían que podían ser unos restos, porque tampoco se sabía ciencia cierta qué era lo que se iba a encontrar. Bueno, vamos a ver, esta iglesia ya tenía interés en encontrarse hace muchos años, cuando empezaron a acondicionar el castillo, y entonces se buscó la blanca en los años 90, etcétera, y es algo que se quedó un poco paralizado a la espera siempre de que un año fuera el oportuno. Con motivo de la Guerra de la Independencia es cuando volvemos a retomar un poco la iniciativa de encontrar esta iglesia como elemento clave dentro de esa contienda.
Entonces parte un poco, se presentó al ayuntamiento una propuesta de actuación que enseguida acogió con agrado, y hicimos unas primeras fases de prospección, tanto visual como geoeléctrica, y los sondeos quedaron un poco paralizados, bueno, pues, por motivos económicos prácticamente, y volvieron a retomarse con unas partidas que puso el ayuntamiento a disposición, y nos empezamos a hacer los sondeos. Quiero decir que efectivamente es una iglesia que, aunque, como decía Fernando, la conocemos muy bien por grabados, por dibujos y por planimetría francesa, siempre hemos insistido. Cuando trasladamos esos puntos y esos dibujos a una realidad es cuando empezamos a movernos en un montón de metros. La cuestión es que nosotros hacemos una investigación con excavación manual. No hemos ido buscando, vamos a hacer un agujero con una máquina, pues no hay, pues sí, pues entonces teníamos que elegir muy bien dónde ubicábamos los sondeos, además ten en cuenta que es una zona verde con árboles que nos limitaban un poco la actuación. Entonces, a partir de las premisas que nosotros teníamos, íbamos haciendo una serie de sondeos hasta que finalmente hemos hallado el punto exacto de donde está la iglesia, y a partir de ahí nos hemos movido el resto de tiempo que nos quedaba. ¿Cómo fue ese momento, Fabiola, en el que decís, bueno, aquí estaba San Román, hemos hallado al final parte, por lo menos, de lo que estábamos buscando, porque me imagino que durante todo el proceso de excavaciones había mucha ilusión, muchas ganas, pero también mucha incertidumbre por si se iba a dar al final o no con ese hallazgo? Bueno, Fernando lo sabe precisamente porque, claro, como te decía, nos íbamos moviendo en una superficie bastante amplia y empezamos por la zona de arriba, donde nos salía que teníamos elementos, y íbamos encontrando efectivamente que el cerro conserva un montón de vestigios, pero en principio eran medievales, pertenecientes a ese poblado medieval que queda arrasado en la época bajo medieval, pero no dábamos con elementos que pudiéramos decir que era la iglesia. Habíamos hecho ya un sondeo, si os acordáis, en los primeros meses en la parte de la carretera, que encontrábamos lo que eran enterramientos y unos muros, pero claro, como no encontrábamos otras estructuras, tampoco podíamos verificar que eso formara parte exacta de la iglesia, si era interior, exterior, etc. Tampoco podíamos continuar ese sondeo porque, como no encontrábamos estructuras, encontrábamos enterramientos. Y nuestro objetivo ahora no era seguir encontrando enterramientos, teníamos que abandonar ese y buscar otro sitio. Ya cuando empezamos a ver la entidad de estas estructuras y los elementos que encontramos, ya empezábamos a intuir que eso era, pero claro, también nos daba un poco apuro dar la noticia y estábamos esperando a encontrar más elementos que nos permitieran confirmar que efectivamente estábamos en la iglesia. Y buscando, se encuentra una clave de bóveda que creo que ha sido crucial en toda la investigación, o por lo menos uno de los grandes descubrimientos de estas excavaciones. Imagino que por haberse podido conservar, pese a la voladura, haber estado enterrada tanto tiempo, y también porque permite más o menos identificar pues cómo podría ser, o hacer una idea de cómo podría ser esa iglesia, ¿no? Claro, cuando estábamos excavando lo que encontrábamos eran muros, encontrábamos suelo, encontrábamos molduras que podían ser de la iglesia, encontrábamos enterramiento, entonces eso ya nos daba pie a pensar de que no podía ser una casa, es decir, todo junto, nadie... Era un gran puzzle, claro, ¿no? Para que la gente se haga un poquito una idea. Eso es, entonces todo ese conjunto de elementos ya nos daban a intuir que era la iglesia. A pesar de eso, cuando estábamos cerrando campaña de excavación prácticamente, pues fue cuando encontramos la clave, que ya era el punto ya de decir, bueno, pues efectivamente confirmamos ya de esta manera. Pero además ya no solo por la aparición de la clave, que es un elemento que nos va a permitir luego dar más información, sino que estaba situada justo encima de un suelo, del suelo que nosotros estamos viendo, es decir, que ese suelo estuvo visto en época francesa, que alrededor tenía una serie de bombas, o sea, que nos va confirmando los datos históricos que nosotros tenemos, que en otros casos podremos rebatir esos datos históricos que contamos, que la historia siempre escrita no todo es verdad y todo es mentira. Claro. Fernando, ¿cómo se recibe por parte del Ayuntamiento en este caso el descubrimiento bueno, pues de esos vestigios y sobre todo de la clave de bóveda, que al final ha resultado pues, ser un elemento muy atractivo también culturalmente, ¿no? Sí, yo creo que es la justa recompensa al trabajo que Fabiola y el equipo llevaban haciendo durante 5 meses y pico, ¿no? Es decir, habían, como ella bien ha explicado, y yo creo que es suficientemente modesta y no ha explicado bien, ¿no? La tensión cuando tú abres una zanja, cuando tú empiezas a profundizar donde crees que puede estar y empiezas a ver que ahí no, que lo que te está diciendo aquello
no es la iglesia de San Román. Y que no quiere decir que no fuera interesante, que era no, muy interesante sí, precisamente, pero buscábamos el algo objetivo, muy concreto también, claro. ¿no? Y entonces, claro, pasan los meses y pasa el tiempo y no se va encontrando. Nosotros al final, como ya dice, va encontrando ese vestigios que nos los va comunicando. Pero encontrar esa clave de bóveda prácticamente el último día de la excavación es casi un poco un milagro, ¿no? Y por dos motivos, tú lo has explicado muy bien. Por un lado, nos determina ya que ahí estaba la iglesia, está claro, al aparecer junto a bombas, como dice Fabiola, pues está contando que lo que sabíamos era cierto, es decir, que había habido una voladura, que había tenido mucha importancia en el enfrentamiento, en la toma del castillo. También nos va a permitir determinar probablemente la altura más o menos que podía tener, las dimensiones, porque esas claves de bóveda, lógicamente, te dan la dimensión de qué bóveda estaban soportando, pero también, como objeto, es un objeto precioso. O sea, de repente encontrar ese objeto con ese San Benito, San Román, ¿no? Exactamente, con la policromía todavía conservada casi milagrosamente, pues como objeto también es un objeto mágico, ¿no? Encontrar ese objeto es simplemente ya el de por sí como objeto, es un auténtico hallazgo, es casi mágico encontrártelo ahí, ¿no? Y luego además determina todo esto que ha explicado Fabiola y como digo, que nos permitirá saber dimensiones o calcular dimensiones, altura de la bóveda, un poco el porte que esa iglesia tenía. Fernando, Fabiola, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta seguimos hablando de los hallazgos, porque sé que han sido varios centenares, ¿no?, los objetos que habéis sacado a la luz en esas excavaciones. Y hablamos también un poquito, Fernando, del futuro, porque ya anunciaba el alcalde en varias ocasiones la intención de poner en marcha ese plan director que va a permitir continuar por lo menos los trabajos en esta zona y en el futuro conocer un poquito más sobre nuestro pasado, pero va a ser todo en unos minutos. Bueno, y continuamos hablando con Fernando Gómez y con Fabiola Monzón acerca de las excavaciones que se han realizado durante los últimos meses en el Cerro del Castillo, que han dado al final con esa ubicación de la iglesia de San Román, que han sacado a la luz al final esa clave de bóveda de la que hablábamos antes de irnos a publicidad. Fabiola, decía yo al principio que nos hacen conocer mucho más de nuestro pasado, y tal es así, el subsuelo del Cerro del Castillo guarda tantos tesoros o tantas incógnitas precisamente, que habéis logrado rescatar centenares de objetos de diferentes épocas, ¿no? Claro, en realidad lo que es el subsuelo del cerro, lo que digo, históricamente sabemos que fue una zona importante, que fueron, pues eso, la vida de la ciudad prácticamente a lo largo de la Edad Media, pero también desconocíamos en gran parte el estado en el que se conserva. Estos sondeos también nos han permitido ver que tenemos una serie de echadizos de bastante potencia, pero que debajo se conservan estructuras in situ, de muros, piletas, con material arqueológico que nos va a recomponer un poco cómo era la vida cotidiana, que para el arqueólogo es muy importante. Entonces, yo creo que lo interesante de toda esta zona es eso, que como ha sido un elemento que está desde el origen de la ciudad hasta prácticamente el 19, pues nos va a aportar un montón de datos que hasta ahora desconocemos. La misma topografía urbana que tantas veces se ha descrito en los textos, pues ahora vamos a conocer un poco dónde estaba, cuáles son sus niveles. Sabemos que detrás de la iglesia de San Román estaba la calle real con una cierta altura, que había olmos, que tal, pero todo eso no lo podríamos corroborar si no es de una manera arqueológica. De todos esos restos, Fabiola, se nos ha presentado a los medios de comunicación una selección. ¿Cuáles son los más curiosos, los más anecdóticos, los más importantes, o aquellos que nos van a servir también para, de alguna forma de base, para seguir conociendo un poquito más los trabajos que se van a realizar de ahora en adelante? Pues mira, claro, ¿qué te voy a decir? Imagino para nosotros, que todos son grandes tesoros, claro. ¿no? Eso te iba a decir que para nosotros son todo muy importantes. Sí, entonces, no han sido cientos, han sido miles. Claro, entonces ahora todavía seguimos en ese proceso porque después del trabajo de campo todo esto lleva un proceso de lavado, siglado, inventariado, estudio, entonces eso nos permitirá apuntar y afinar cosas. Pero tenemos desde cerámica, que os enseñábamos que tienen marcas de alfarero, os enseñábamos también atifles, elementos de alfar. Conocemos muy poco de cómo era la cerámica burgalesa en ese momento, cómo era el comercio, cómo eran los alfares de aquí, que tenían su marca, quiénes eran. O sea, desde esas pequeñas cosas hasta que vamos pasando, como decíamos, a la Guerra de la Independencia, en el que los objetos que nos están saliendo en un pequeño espacio es que ya son muy importantes y singulares. O sea, grandes tesoros al final, ¿no? Claro, pero es que son tan importantes y singulares porque desconocemos mucho de... Sabemos que están aquí, pero ¿cuántos vestigios tenemos de ese momento?
Ahora es cuando vamos a empezar a estudiar, bueno, pues mira, además en concreto esto era del regimiento tal, del otro. No sé, la información es tan amplia que no sé. Fernando, ¿qué se va a hacer con estos descubrimientos? Porque quizás el principal, la clave de bóveda, ya se comunicó en su día, que la intención es que se exhiba a los burgaleses, al público al final, pero con aquellos elementos que puedan resultar atractivos, que estén mejor conservados, ¿también es el mismo fin, exhibirlos, o se van a guardar para el estudio, en este caso, de expertos que permitan determinar, lo que decía Fabiola, un poquito más sobre esa historia que desconocemos? Claro, Bueno, son dos cosas distintas, sí, claro. yo creo que lo primero es asentarles, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta, la gente tiene que entender que esta clave de bóveda, que ha estado muy bien durante 200 años en un espacio cubierto de tierra de la luz, en cuanto la hemos sacado, ha empezado a tener problemas, lógicamente. O sea, es decir, en este caso, los especialistas y los técnicos del Museo de Burgos están haciendo una labor fantástica, porque ahora hay que quitarle las sales que ha tomado. Es decir, que esa policromía que se ha conservado en 200 años en perfecto estado, y eso que estaba enterrada, puede ahora estropearse en 2 meses, ¿no? Entonces, lo primero es establecer ese itinerario de protección de esos elementos que no se degraden. Ese es el primer paso y el más urgente. Entonces, una vez que eso esté determinado, en la clave de bóveda ya están trabajando, yo creo que además a un ritmo bastante rápido, porque no podemos perder tiempo. Como dice Fabiola, habrá que empezar a estudiarlo, habrá que empezar. ¿Y qué haremos? Bueno, pues probablemente un trozo de cerámica no diga mucho a los burgaleses si no hay una explicación, como la que ha dado ahora Fabiola, detrás de ello. Oiga, esto determina que había unos talleres de alfarería, que había un comercio importante, es decir, con las monedas que han encontrado determinan que había un comercio ya internacional muy importante en esa zona, pues se han encontrado elementos de Nuremberg, se han encontrado elementos portugueses, es decir, con lo cual nos determina que era una zona comercialmente muy importante, ¿no? Entonces, si todo esto no nos lo explican los arqueólogos y los que saben, pues hombre, sí, vamos a ver una moneda ya muy deteriorada, vamos a ver un trozo de cerámica, pero probablemente no haya más allá. Por lo tanto, el futuro, pues hombre, desde luego su sitio es el Museo Arqueológico, eso está claro, es el sitio donde tienen que estar y deben estar, y además el magnífico Museo Arqueológico que tenemos los burgaleses. Y desde aquí el agradecer también a todos los técnicos, desde Marta Negro, a los conservadores, que desde el primer momento nos han dado ese primer apoyo rápido, ¿no? Y luego, posteriormente, pues probablemente hagamos una interpretación para que los burgaleses puedan conocer dónde estaba la iglesia, cómo se configuraba la ciudad, pero eso probablemente sea un paso posterior. Vamos a trabajar estos 6 meses otra vez, vamos a realizar digamos una fase previa del plan director, esto que comentó en su momento el alcalde. Un plan director es un plan ambicioso. Esto es importante, porque estamos hablando de que de alguna forma se garantizan esos trabajos también en el futuro. Ahora Fabiola va a tener 6 meses más, ¿no?, de trabajos in situ, pero el plan director de alguna forma lo que pretende es que esas excavaciones vayan mucho más allá, y no solo en esta zona, sino también en toda la parte alta. Yo creo que el alcalde lo explicó muy bien. Estamos haciendo una acción puntual, en un lugar puntual, pero desde luego va a ser la punta de lanza de un elemento mucho más importante. Yo creo que ya no podemos parar. Yo creo que una vez que hemos iniciado este proceso, la prospección y el conocimiento de las laderas de Castillo ya no se puede parar, pero para eso hay que tener muy clara la idea. Lo explicaba también Fabiola cuando hablábamos con ella, es decir, tenemos que saber dónde vamos, qué hacemos, cuáles van a ser las siguientes fases. Y para eso vamos a iniciar contrataremos una primera fase de recopilación, que es una fase previa de recopilación de todo lo que hay. Es decir, como explicaba Fabiola, se han hecho muchas excavaciones, hay muchos estudios, pero no están recopilados y no están ahora mismo puestos en orden, por así decirlo, en el mismo sitio. Esa va a ser un primer encargo que vamos a hacer, y con todo eso ya avanzaremos en la confección de un plan director, que es un plan que no es barato y que no es corto en el tiempo. Por lo tanto, esa es la intención de los próximos años tiene que ser esa, y eso dará pie a futuras actuaciones que ya en los próximos años, en los 10, 12 años, nos acaben descubriendo de alguna manera o contándonos exactamente cómo eran esas laderas del castillo en nuestra época anterior. Fabiola, de nuevo, el equipo que configuráis en las excavaciones os ponéis manos a la obra, en este caso además con el buen tiempo. ¿Qué es lo que se va a hacer o en lo que se va a trabajar durante los próximos 6 meses en las ubicaciones donde precisamente habéis encontrado estos hallazgos? Mira, en principio quería hacer hincapié también que en esta ocasión yo cuento con un apoyo de más arqueólogos que han sido también facilitados por el ayuntamiento, porque era necesario ya, los sondeos eran una fase en concreto, y ahora ya necesitamos ir a un poco más especialización, ir buscando otra serie de elementos, documentando cosas que hemos ahora mismo
descubierto y seguir documentándolas, con lo cual ya nos ponemos un poco más a investigar más profundamente. El tema también es que sabemos qué es la iglesia, pero actualmente tampoco sabemos el punto exacto donde estamos. Según nuestra planimetría estaríamos hacia los pies, pero hemos visto que la carretera efectivamente la ha cortado en cierta manera, no sabemos cuánto, entonces nuestra idea es seguir avanzando hacia el norte, por lo menos encontrar el muro, y a partir de ahí empezaremos a movernos a uno y a otro lado, evidentemente hacia el este, que es donde está la cabecera, y todo lo que nos dé tiempo intentaremos abarcar perimetralmente para localizarla lo más posible y analizar esa topografía de la que hablábamos. También en su momento comentábamos que hay una pretensión de que los ciudadanos sigan conociendo la iglesia, y es curioso porque a partir de que salen las noticias se ha acercado mucha gente, pero también mucha gente pregunta, ¿pero y se va a tapar? ¿Pero y se va a tapar? Entonces, claro, evidentemente desde el ayuntamiento son conscientes de este hecho y pretenden que según estén los restos conservados se pueda hacer una puesta en valor de los mismos. Entonces, eso supone que habrá que dejar elementos claramente identificables, visibles y entendibles para el público. Nosotros, si aparece un suelo, en algunas zonas está roto, podremos actuar debajo, pero intentaremos mantener aquellas cosas que puedan ser expositivas. Fabiola, como arqueóloga, dentro de ese gran plan director que anuncia el Ayuntamiento, ¿qué crees que podría ser lo más interesante a la hora de buscar, a la hora de descubrir aquello que creas o creáis el equipo y tú, que puede estar todavía en el subsuelo o que puede dar muchos datos reveladores del pasado de la ciudad? Mira, yo es que cuando lo hemos comentado con ellos, es decir, la judería está muy bien, pero es que también es importante la judería y también la época cristiana. O sea, es que ahí tenemos todas las tres culturas juntas, en un espacio unido y que no entendemos una cosa sin otra. O sea, la ciudad era una simbiosis de culturas. Todo eso que vayamos encontrando nos permitirá recomponer esos datos. No hay nada especial que, bueno, pues nos podía salir... Claro, aquí tampoco podíamos esperar esa clave y esos elementos que son magníficos, son estupendos. Yo creo que el hacer una topografía de toda esa documentación ya es importante, porque no sabemos nada. Habrá que ir esperando, ¿no? De todas claro, formas, a ver qué es lo que va apareciendo y qué nos descubre el subsuelo de Burgos al final de una época en la que la ciudad era una de las más importantes de España, de la península, ¿no? Os agradezco mucho a los dos que hayáis compartido con nosotros este ratito, que hayáis aclarado a los burgaleses que nos siguen un poquito más acerca de estos trabajos, y espero que podamos seguir hablando en el futuro, si no dentro de unos pocos meses, dentro de 6 meses, de nuevos descubrimientos y de ese plan director. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Seguiremos muy pendientes de esos trabajos y nosotros seguimos ahora en Escritorio Local.